Te damos gracias, Señor, por este momento de gracia, de encuentro contigo, a través de la palabra, a través también de este tiempo de Cuaresma que nos regala la Iglesia, que tú nos regalas, que tu Espíritu continúe acompañando nuestro camino hasta la Pascua. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hola, bienvenido. Bueno, pues vamos a continuar nuestro camino y la semana pasada que el Padre Miguel Ángel nos compartía súper bien, que yo me tuve que ir en el último momento, pero me ayudó muchísimo como cada momento que vamos compartiendo desde el Evangelio de Mateo. Hablábamos de la conversión, ¿verdad? Que es una palabra clave de este tiempo de la Cuaresma. Entonces, este rato yo quería, siguiendo la otra parte de esta línea de seguirnos dejando iluminar por el tiempo litúrgico en el que estamos, unido a este Evangelio que vamos profundizando, me ayudó a preparar, ven, esa hoja, ahora la vamos a explicar un poquillo, vamos a tomar elementos de ella, y para los de la red no os preocupéis, después yo la monto esta noche para que la tengamos y la podamos también orar, reflexionar, ver la Cuaresma como un tiempo de gracia. Y recogía lo que se nos hablaba la semana pasada de la conversión, y me encantó mucho lo que nos decía el Padre Miguel Ángel, ¿no? Que la conversión cristiana no es una opción ética, simplemente. No es que yo me propongo unos propósitos, la Iglesia nos hace una propuesta también este tiempo ascética, del ayuno, la penitencia, la limosna, hasta esos elementos que están en este tiempo, pero a mí me ayudaba mucho ver esos medios y muchos otros que nosotros nos podamos proponer, no como una ascética humana. Incluso lo veíamos la semana pasada desde el Evangelio de Mateo a la luz de la palabra, y pone en el centro el sentido de la conversión, que es hacia una persona. O sea, nuestra conversión, por eso siempre es dinámica, y por eso yo encuentro tan grande que cada año la Iglesia nos vuelve a proponer estos tiempos, nos regala estos espacios a nivel de la liturgia, no para repetir lo del año pasado o para quedarnos en la experiencia que ya tenemos, sino para que con renovada experiencia, con renovada búsqueda, con las situaciones de este tiempo, de este momento de mi vida, de las circunstancias que vivo, yo vuelva a colocarme en la invitación de Dios. Es vuelve a mí de todo corazón, que la liturgia está continuamente, ¿verdad?, diciéndonoslo a través de la palabra y la invitación de la Cuaresma. Pero unido precisamente a esto, por eso me motivaba y me ayudaba, y espero que nos ayude, ver también desde la liturgia de Cuaresma esa conversión, esa vuelta a Dios de todo corazón, a la persona de Jesús, ¿verdad? Ese que se ha hecho hombre y vino a mostrarnos el camino, como una experiencia de gracia. O sea, no basta solamente nuestros deseos o, repito, hacer y colocar cosas externas. Esa llamada es mucho más profunda. Y para que de verdad nos marque como un paso más, hasta que, pues, desde la experiencia cristiana, pues, el ideal es la perfección, ¿no? Ser perfectos, que también veíamos la semana pasada, pero ya entendemos que ese ser perfecto no es ser personas inmaculadas, intachables, que ya nos prendan 2 velitas o 4, porque ya no... Es todo lo contrario, es un dinamismo precisamente, y por eso digo que esto de la gracia me ayudaba como para introducirlo también como elemento que nos ayude a seguir ahondando en la invitación de la palabra de Dios, del Evangelio de Mateo, pero de todo el Evangelio, a volver a Dios, ¿no? Entonces, yo pensaba esta noche desde 3 puntos muy sencillos, compartir esta experiencia de hoy, ¿no? Es sencillamente el primero, ¿qué es la gracia? ¿Qué significa esa palabra y qué significado tiene también en nuestra vida como cristianos, en la vida cristiana?
Un segundo punto, las distintas formas que nuestra vida puede querer vivir la gracia de la conversión, pero desde nosotros mismos, que son estos números que están en la hoja que tenemos en la mano, que están tomados de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate, o sea, alégrense, regocíjense del Papa Francisco, y en estos números él hace una reflexión, me parece muy buena, muy iluminadora, de ese vivir, o de ese creer vivir en la gracia, pero estamos viviendo desde nuestra gracia. Vamos a explicarlo un poquito más, es decir, desde nuestras fuerzas. Él habla y reflexiona, lo vamos a ver en los números, que puede pasarnos esto, que creyendo vivir, queriendo seguir al Señor y vivir ese camino de perfección, de madurez, que hemos entendido que es la perfección, pero todavía desde nuestras fuerzas. Entonces, hay que podamos descubrir o reflexionar en nuestra propia experiencia de fe si esto está pasando para que lo convirtamos también. Y la última, pues entonces vivir en la gracia, ¿qué será? Bueno, la palabra nos acompaña, que son estas citas pequeñas, pero que pienso que muy iluminadoras, acerca de qué significa ese ser personas que vivimos en ese dinamismo de la gracia de Dios actuante, hoy en nuestra vida, en esta Cuaresma 2023. Entonces, ¿qué es la gracia? Yo empezaba para entrar en esta experiencia que se une a este camino de conversión que nosotros queremos vivir, ¿verdad? Porque no nos queremos quedar en la fe que estamos, no. Si nuestra fe está viva y fuerte y madura, pues más tenemos que desear que ella siga creciendo y madurando. Entonces, ¿qué nos lo posibilita? Bueno, la gracia, desde una definición muy sencilla de la teología, es un don, es un favor gratuito de Dios. Es decir, no es algo que nosotros merezcamos porque hagamos cosas buenas o seamos buenos o acumulemos méritos para tenerlo. No, la gracia es un don, es un regalo gratuito de parte de Dios que lo da para posibilitarnos vivir aquello que nos pide o aquello que Él marca, de una manera así sencilla. Y me gustaban estas palabras tan sencillas para definirla. Gracia como don, es decir, se te da, no lo tienes que conquistar y ganar, es dado, gratuito por eso, de Dios, para posibilitarte vivir aquello que Él te pueda proponer, te haga comprender en el corazón, pida, ¿no? Y también, por eso, como viene de Dios, viene de Él, no es que dependa de nosotros. Y digo esto porque como vivimos en una sociedad que nos empuja tanto a vivir desde nuestras propias fuerzas, desde nuestras energías, desde lo que conquistamos, ¿verdad que sí? Uno lo piensa muchas veces, y yo esto lo escucho en muchas personas decir, es que lo que yo tengo me lo he sudado yo, me lo he ganado yo, esta profesión que yo tengo, vaya si no me la he sudado, me he tenido que sentar, ¿verdad?, 5 años en una universidad y luego todos los años de experiencia laboral y cada día me la curro, me la trabajo yo. Entonces uno se habitúa a pensar, y mucha gente lo hace, no sé si a vosotros os pasa, a mí muchas veces, aunque tengo fe y le pido a Dios aprender a vivir con la conciencia de que sí, mucho depende de nosotros, pero todo depende de Él. Pero eso lo decimos, ¿verdad? Pero en la práctica, ¿y cuándo uno se da cuenta que esto pasa? Pues justamente cuando experimentas eso, que quieres tener todo bajo control y todo se desorganiza y se desordena. ¿Qué nos pasa normalmente? ¿Qué os pasa? O a mí normalmente, que me pongo súper nerviosa. Me pongo de los nervios cuando preparo algo. Una vez me pasó una cosa así, tenía que preparar un tema y no vais a creer que cuando llego al lugar se me quedó la hoja, se me quedó el material, el teléfono. No. Mira, a mí me entraron unos nervios que digo, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y del mismo susto hasta se me nubló. Y después fue un momento tan bueno como que yo me paré y como que interiormente decir, ¿qué vas a decir? Lo que tengas dentro. Porque ahora no vas a decir que no vas a decir nada porque no vino la hoja y no vino el material. Y estaba toda la gente ahí. Yo como toco la guitarra encima, tenía que tocar la guitarra. Mientras cantaba la canción, yo solamente estaba pensando, Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? Y no puedes ni moverte a hacer nada porque encima estás tocando y llevando aquello. Y me ayudó tanto
como que en un momento, mientras terminaba la canción, hice un momento de oración, invité a la gente a orar para yo misma serenarme un poco, pero en ese invitar a los otros yo sentí la invitación de Dios. ¿O no estoy yo aquí? ¿O no llevas dentro un poco lo que quieres decir, no es letra que anotas en un papel y ya? Aunque, ojo, no estoy diciendo con esto que salgamos y que la preparación, el estudio, todo eso es súper importante, pero me entendéis, ¿verdad? Es que te haces consciente que cuánto vives de ti mismo, de ti misma, ¿verdad? Cuánto quieres depender de lo que tú haces, de lo que tú puedes. Y ahora hablábamos de esta hermana de Esmeralda, ¿verdad? Ante la enfermedad. Son experiencias que ahí sí se te pone delante la realidad, que aunque quieras todo, no puedes nada. No podemos garantizar nada vital y fundamental de nuestra vida, como es la propia vida. Ella, pero también nosotros. Entonces, yo encontraba esto tan importante que lo captemos no como una idea, sino como una propuesta bien seria para nuestra vida. A la gracia para que tu vida se ponga al tono que Dios necesita, allí donde te coloca, necesita de la gracia, necesita de este don gratuito que desde la experiencia cristiana con Jesús y su entrega, que la vamos a vivir ahora en la Pascua, pues esta gracia se hace redención, se hace salvación, que es lo grande de nuestra fe, que estamos preparándonos para ello. Sin esa gracia grande de la entrega gratuita de Jesús en la cruz, de su muerte y resurrección, pero una muerte no cualquiera, una muerte por amor, una muerte conscientemente vivida, asumida y pasada en el amor, por el amor, para amar, y eso nos ha abierto las puertas del cielo que de otra forma estarían cerradas. Entonces, la gracia esta que Jesús nos ha alcanzado ya está dada. Ahora, de nuestra parte, ¿qué está? Volvemos a lo mismo, al principio de la definición tan simple de esta, acogerla. Y uno puede decir, pues yo sí estoy abierto, yo sí que quiero acogerla, pero ahí está el segundo puntito aquel, de cómo a veces vivimos esta gracia creyendo que estamos dependiendo de Dios y de verdad esperándolo todo de Él, pero en el fondo seguimos viviendo desde nuestras energías, desde nuestras fuerzas, ¿no? Entonces, en estos números que están en la hoja que tenéis en la mano, adelante, no te preocupes, son unos números donde el Papa Francisco reflexiona precisamente sobre atención a no vivir la gracia, y fijaros que me llama la atención cómo lo titula, una voluntad sin humildad. Y eso es el título un poco del número 49 de esta exhortación. Y él va diciendo ahí, los que responden a esta mentalidad pelagiana o semi-pelagiana, por si acaso digo quién es este señor, porque es un personaje de la teología de la Iglesia de los primeros siglos. Él se sitúa por ahí entre el cuarto y el quinto siglo. Él era un monje inglés. Pelagio era muy optimista respecto a la capacidad que tenía la naturaleza humana de alcanzar la perfección, pero ahí está el detalle. Él puso el acento muy fuerte, y por eso terminó siendo herética su propuesta para la misma Iglesia, porque él afirmaba con mucha fuerza que todo se podía, o sea, que la naturaleza humana tenía una gran capacidad de llegar a la perfección, pero por sí misma. Entonces, ¿qué significaba eso? Bueno, que tú tenías que ser, si tú eras una persona con ascética, con voluntad, con una perfección en la manera que vivieras tu fe, pues llegarías a alcanzar la plenitud y la santidad. ¿Qué pasa con esto? Es lo que el mismo Papa aquí reflexiona. Por eso es que hace alusión a Pelagio, porque esa mentalidad influyó mucho en la Iglesia y todavía está. Por eso es que él la reflexiona. Queda ahí como un trasfondo, aunque después en un concilio esto se discutió, eran aquellos primeros siglos de conformación de la Iglesia, de su doctrina. Entonces, claro, habían personas como él, y luego él encarnaba el ideal que él proponía, porque él vivía con una ascética y con una exigencia pues de perfección férrea. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que dice el Papa aquí.
aunque hablen de la gracia de Dios con discursos edulcorados, Papa Francisco siempre ahí mete el punto ahí, edulcorados, en el fondo solo confían en sus propias fuerzas. Ese es el punto con Pelagio. Él ponía mucho el acento en la capacidad humana, solo humana, en lo que tú con tus fuerzas, con tu ascética, con tu empeño, con tu esfuerzo, podías lograr. Y eso no quiere decir que no lo tengamos que poner. Pero cuando el acento está muy ahí, se dice aquí, y es muy cierto, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que surge un sentimiento de superioridad. O sea, es que yo vivo y tú no vives. Y en la iglesia eso a veces, ¿cómo se traduce? Que hay muchas voces e imágenes críticas hay personas que se sienten tan perfectas y tan fieles que miran a los demás como quien dice pecadores, o ante las debilidades o fragilidades de los demás. Adelante, no pasa nada, que aquí esto es como la sala, ¿verdad?, de todos, o sea, no pasa nada, adelante. Que eso, ante esa fragilidad, hasta yo miro a los otros como diciendo, pues pobrecitos, es que no se esfuerzan demasiado. Y a veces en la iglesia podemos, no sé si os habéis encontrado con personas así o experiencias así, que hay una exigencia ética de vivir la fe, que si tú no cumples a cabalidad, y eso aleja a mucha gente, ya alejó en su tiempo y hoy, mucha gente que tiene este concepto de la fe de la iglesia y de todo lo que tiene que ver con la fe, como una rígida observancia de normas, y que tienes que ir por el camino recto, ¿no?, como dicen los salmos, entonces parece que tienes que caminar así, ¿no?, siguiendo la línea recta, y hay de que te vayas por un lado, porque ya te miran como pecador, pecadora, fuera, o tú, débil, pobre, y unos cuestionamientos terribles, o este que va a hablar, o la otra que va a decir, si mira cómo se cayó. Es lo que el Papa está de alguna manera reflejando. Por eso dice, eso se remonta a esa mentalidad estricta, tan rígida. Entonces, ¿qué pasa? Que por cumplir normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico, ahí la gracia queda como amordazada. Ahí no se puede manifestar. ¿Por qué? Porque soy yo quien llevo la obra, soy yo quien soy fiel, soy yo quien cumplo. Y hay del que no cumple, porque luego la exigencia es, no solo es que tú vives rígidamente, sino que a todos los metes por el camino de la rigidez y del cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que la gracia se queda llamando. La gracia llama a tu puerta, pero no le va a contestar ella, en este caso, va a intentar averiguar quién es el que llama, pero a veces en nuestra vida, hasta la gracia hace ruido, pero no le abrimos. ¿Por qué? Porque yo estoy agarrada al cumplimiento de lo que yo tengo que hacer, tengo que vivir. De paso miro con un ojo tremendamente crítico a aquel que se resbala así. Entonces, y es irónico aquí el Papa, porque dice, cuando algunos de ellos se dirigen a los débiles, es decir, a la gente que dice, mira, yo quiero ser fiel, yo quiero seguir el camino de Jesús, yo quiero ser de sus amigos, yo quiero escuchar su palabra y vivir desde ella, pero no siempre puedo, pero no siempre alcanzo, ¿no? Que ahí nos contamos todos nosotros, yo la primera. Bueno, pues les hablan diciéndoles que todo se puede con la gracia de Dios. Pero en el fondo suelen transmitir la idea de que todo se puede con la voluntad humana, ¿eh? Y ojo con eso. Y a mí esto me daba mucha luz, porque incluso en nuestros caminos y en nuestros propósitos de conversión, atentos a que no sea solamente mi querer, mi voluntad, mi responder, mi hacer bien, porque eso crea una rigidez y una tensión, ¿verdad que sí? No sé si habéis encontrado personas así, yo sí he visto algunas. Y la persona hasta responde, pero está rígida, o sea, es como una tensión. En cambio, y quieren transmitirte una idea de que viven con la gracia de Dios, pero en el fondo viven de su voluntad humana, como si ella fuera algo puro, perfecto, omnipotente.
Y esto se vende mucho en la mentalidad de nuestra sociedad, si os dais cuenta, ¿eh? De alguna manera es una sociedad pelagiana, yo diría. ¿Por qué? Porque el Photoshop de los famosos tienen que aparecer impecables, sin una arruga, ni el vestido se puede ni medio arrugar. Todo aquello es tan perfecto. Es una imagen tan impecable que tú dices, ¿esto es real? ¿Dais cuenta que esto se vende? Estas ideas pelagianas hasta tienen mucha cosa en nuestro ambiente y en nuestra sociedad de que todo tiene que estar intachable, y por eso entonces la gente tiene que poner botox, porque ya las arrugas, porque si se me ven las arrugas, pero es que las arrugas llegan, por más que te pongas botox, por ejemplo, ¿verdad? Y dicen que si la persona se pasa con eso, después ya no se puede reír, queda tan rígido, ¿no? Ríe, pero ¿ves? Esta expresión normal, natural, que luego te salen las líneas de expresión y las arrugas, porque si los años pasan, pues los años pasan. Pero fijaros, ¿no? Es una sociedad pelagiana, ahora que lo estoy diciendo, o sea, de una perfección, de una eterna juventud, de una eterna energía. Pues energía se tiene, los que tenéis niños pequeños, ¿verdad? Dice, Dios mío, esta pilita ¿cuándo se va a apagar? O sea, son las 11, las 12 y no, eso sigue. Pero eso es a los chiquitines, pero luego van pasando los años y dice, Dios mío, ¿y la pila cuándo se va a activar? Porque mi pila se descarga con una rapidez, ¿no? Y la vida te trae esos cambios, de una energía, superenergía, cuando eres pequeño, cuando eres adolescente, cuando eres más joven, cuando eres un adulto joven, cuando eres un adulto, pero después van pasando los años y a mí me encanta ver a la gente mayor, de verdad, cuando voy en la calle, por ejemplo, algo muy sencillo, es su caminar despacio. Esta avenida que os decía que da para mucho observar y contemplar. El otro día hablaba de las basuras y las cosas que tiraban, pero también la gente, me encanta ver a la gente mayor caminar con el andador, ¿no? Que a veces apoya, o sin él, con el bastón, pues se va despacio. Se va despacio porque hasta te haces consciente que tú serpenteas porque tú vas corriendo, pero a veces yo me paro y digo, mira, la vida se gusta despacio, porque con tanta carretera y tanta prisa, hasta a veces corres y corres y corres, y llega un momento en la vida que la vida te dice, pues no, despacio, pero se puede disfrutar de otra manera. Pero ven, creo que el sentimiento de las personas mayores, por eso sienten, parece que estorbamos, porque es que los hacemos sentir así, como vas sorteando. Te pones intranquilo cuando una persona se va a subir al bus, ¿no lo habéis visto? Es que son muchas escenas así que... hombre, tú sí puedes subir rápido los escalones y sentarte, o si el bus arranca, te agarras rápido de esto, pero una persona que se está subiendo, pues no. Y yo a veces sí en algún auto digo, espere por favor, que no o sea, está subiendo con el escalón y la puede tirar, porque el bus arranca con fuerza, y si tú estás con el pie en el aire, una persona que tiene más esto, pero una persona con menos... Pero ¿por qué pasan estas cosas? Por esta mentalidad de que todo es siempre joven, perfecto. No, la vida tiene etapas. Tiene etapas de niñez, juventud, madurez, energía, pero después va declinando. Pero cada etapa tiene su belleza. Y si viviéramos en ese disfrute, pero es lo que dice el Papa, en el fondo no. Queremos ser forever young, que dice por ahí esa canción, ¿no? Y forever eficaces y forever siempre bien, siempre a punto, siempre listos, y eso no es la vida. Y también en la vida interior nos puede pasar lo mismo. Así como pasa en lo externo, que nos lo marcan continuamente, también en la vida de fe es como ese querer siempre estar, no sé, en esa conversión o en esa respuesta que no nos hace disfrutar hasta nuestras pequeñeces, fragilidades y caídas. Y me encanta cómo él termina este número, porque dice eso, se pretende ignorar que no todos pueden todo y que en esta vida las fragilidades humanas no son sanadas completa y definitivamente por la gracia. Y a mí me encanta porque es esto que os digo de las etapas de la vida, que hay una etapa para correr y hay una etapa para ir más despacio. Y sí, eso te hace más frágil y vulnerable, pero no te hace menos hermoso y menos persona. Y en la fe igual nos puede pasar, que uno puede tener un deseo de una conversión, de unas respuestas a las que quizás tu vida no llega, no alcanza. ¿Por qué? Pues por historias, por heridas, por circunstancias, y a veces nos podemos hacer mucho daño
queriendo ser quienes no somos o aspirando a algo que no somos en realidad y no disfrutando de lo que somos. Por eso encontraba atención a no vivir así, pelagianamente. Atención que nuestra conversión y nuestra manera de vivir la fe no sea pelagiana. Es decir, no añorar una perfección o desde las fuerzas y desde la propia voluntad, no sé qué cosas voy a alcanzar que quizás yo no puedo alcanzar. Mientras que me encanta con lo que él termina, que justamente el que rebatió en su contexto y en su momento a este señor Pelagio fue San Agustín. Precisamente porque él fue un hombre con muchas fragilidades en su propia historia personal y humana. Este hombre sí supo mucho existencialmente de la fragilidad, del pecado, de tantas cosas, al mismo tiempo de su capacidad como persona, su intelectualidad, pero también su fragilidad como hombre. O sea, pasó por muchas cosas existenciales y por eso Agustín, de hecho, fue él el que contrastó mucho a este señor Pelagio y al final, en esas controversias teológicas, pues a este señor le dijo, no, usted está demasiado en una perfección irreal, que no aceptó y fue declarado hereje. O sea, sus doctrinas, sus ideas, sin embargo, influyó sobre mucha gente y todavía hoy, repito, eso está allí, pero Agustín eso acentuó, puso el punto en ese aspecto de la gracia que actúa en la propia fragilidad, ¿verdad? En la pequeñez humana, en la pequeñez de nuestra vida, en ese integrar esa pequeñez quizás está el secreto de la verdadera conversión y de la verdadera potencia de nuestra vida. Entonces dice que, como nos enseñaba a San Agustín, Dios te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas. Qué hermoso, ¿verdad? Esto es profundamente humano, ¿verdad? Uno dice, caramba, a este escalón yo sí llego. Dios te invita a hacer lo que puedas. Ahí también, cuando el corazón va hacia una persona, poniendo esa conversión en alguien, ese lo que puedas será poniendo todo mi amor, pero el mío, el tuyo. Y es mucho. Y quizás lo que para alguien no es nada, para Dios es mucho. En la iglesia hay muchos santos y eso a mí también me ayuda. Y está San Martín de Porres, que llegó a un alto grado de santidad en un convento en el Perú, en una vida súper sencilla. Fue un hermano lego, era un hombre de color que en su contexto, eso influyó inclusive en la manera como le veían, incluida la comunidad, porque en aquellos años y aquella época el color de la piel importaba mucho, y como él era un mulato, pero aparte de todo eso, fíjense esta vida de santidad, de perfección que vivió él, de la manera más sencilla. Y tienes un San Agustín o un Santo Tomás de Aquino, unas cabezas cuadradas que nos han dejado un gran regalo. ¡Oh, Dios! Esos ojos preciosos. Mira, que me miran diciendo, ¿esta qué dice? Eso, un San Agustín o un Santo Tomás. Qué bonito, ¿verdad? Y toda la familia. Que habéis aprovechado también la gracia de Dios y la vida, que seguro que la compartís después por ahí. Eso es bueno. Eso. Entonces, un Santo Tomás cabezas inmensas que también han dejado un tesoro grande para la iglesia. Y fijaros, esto que digo de que cada uno, desde la gracia de Dios, dé su todo. Entonces, por eso hay tantos santos en la iglesia. Esto a mí me ayuda con la santidad. Y aquí también hay muchos santos, porque la santidad no es solamente para los que están en el altar. Mira, así como diciendo, ¿yo? Pues sí. Porque si no, Dios sería injusto. Si a un pequeño grupo lo llama a la perfección, que el seguimiento va ahí. La conversión que Dios nos invita es a la perfección en el seguimiento enamorado y feliz de Él, de todos nosotros. Así como estos personajes descubrieron su llamada, se colocaron con humildad y con sencillez delante de Dios y dejaran que la gracia potenciara toda su vida, pues el que tenía una mente súper capaz la puso al servicio. Ese es Agustín. San Agustín después dejó una estela
de su vida y de su inteligencia al servicio de la iglesia. O me venía este santo tan sencillo, ¿no? ¿Verdad? Allí en el convento. Y tantos santos y santas de Dios, no solo religiosos, religiosas, familias. De hecho, últimamente la iglesia empieza a canonizar a papás, mamás, hombres, mujeres. ¿Veis? Porque Dios lo que le interesa es esto que dice el Papa recordando a San Agustín. Tú pon todo lo que tú tengas y pide lo que no puedas. Y si Dios te lo concede, pues lo harás. Y si no, hará que aquello que tú tienes se potencie a la plenitud y a la madurez que tú puedes. Y esa es la santidad. Y esa es la madurez, ¿no? Fijaos qué bonito, ¿no? A lo que Dios nos invita. Entonces ahí nos podemos apuntar todos. Que a veces uno dice, pero es que yo no voy a llegar. Depende, si te pones un modelo irreal, efectivamente, siempre estaremos dando un paso atrás. Pero si comprendemos que la gracia de Dios va por estos derroteros, o esta frase que también es muy de Agustín, de San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Ah, qué bonito, qué bien. Esto es vivirse en la gracia. Dame, Señor, lo que me pides. Dame el amor que me pides. Dame el servicio que me pides. Dame esa respuesta que me pides en la situación que me colocas en medio de la familia, del trabajo. Empezar a orar así, vivir nuestra conversión desde aquí. Es que es precioso, imaginad. De verdad que os invito a que hagáis una oración llena de gracia, con estas frases tan sencillas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Bueno, entonces, ojo con una vivencia para remarcar este segundo punto, de no vivir desde nuestras fuerzas pelagianas o de un perfeccionismo irreal. No al perfeccionismo, sino a la gracia, que potencia todo lo que somos y todo lo que tenemos. Y luego está el número 50, el que sigue, que de alguna manera está ligado y es otra llamada de atención para vivir desde esta gracia de Dios, que dice que es muy importante, en el fondo, dice aquí el Papa, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros. De alguna manera está unido a lo anterior. Cuando yo me formo una imagen de mí mismo o quiero dar una imagen de mí mismo a los demás, que no es, pues ahí el espacio a Dios no le queda, porque ya le devenimos con el traje puesto, con el estilo puesto y con la manera puesta a que Dios no lo firme. Entonces ahí Dios no puede hacer nada. En cambio, el corazón humilde que integra que su vida es una vida en camino, este número el Papa lo que invita es a reconocer esto y a meternos en esa corriente. Es decir, reconocer lo que soy, lo que no soy, lo que tengo, lo que no tengo. Y me gusta mucho el acento que también pone, que es que somos personas en un proceso continuo de cambio. Y esto me parece precioso, porque nunca llegas a un lugar, ¿no? Nunca nos graduamos de la fe. En una carrera uno se gradúa y se hace una especialización, bueno, estudias 2-3 años, ¿verdad? Y te entregan el diploma y te gradúas. Pero en la vida de Dios no. Siempre somos personas en camino. Y por eso necesitamos de la gracia de Dios, porque nunca estamos hechos. Hay de aquel que se siente hecho en la fe. Hay de aquel que dice, no, yo no necesito más, como contaba un misionero que ellos trabajan en Madrid en una parroquia y una feligresa fue, sí, en un momento de cuaresma, de las charlas y de las confesiones, va una señora a confesarse, pues en ese dinamismo y tal. Ella llega allí y bueno, el saludo, pues dígame sus pecados, y ella sí le dice, es que yo no tengo ninguno, yo en realidad vengo a hablarle, bueno, él iba a empezar a contar del marido, de los vecinos, o sea, hablar de todos los pecados de los demás, pero de los suyos. Entonces él así tan simpático la conocía, entonces le hace así toda una reverencia, bueno, pues me arrodillo ante ti, Santísima Inmaculada Concepción, porque si no tienes nada que confesar y vas a confesar a los demás, y empezaron a hablar y bueno, después la persona empezó a caer en la cuenta y quizás nosotros no llegamos hasta allí, pero a veces
uno se vive confesando a los demás. Y uno cuando hasta hace los exámenes de conciencia empiezas tú, pero dices, sí, pero es que mi esposa, ¿verdad? Sí, pero es que ella, porque, o él, porque tiene este defecto y tiene el otro. El que debería estar aquí debería ser él. No, la que debería estar aquí sería ella. O este hijo mío, es que claro, es como es. Entonces confesamos a todo el mundo, sabemos las faltas de todo el mundo, pero cuando te dicen, a ver, ¿y las tuyas? Entonces, como esta señora, no, pero si yo soy una buena persona, yo soy una buena cristiana, yo soy una persona comprometida, yo vengo a esta parroquia, yo colaboro. O sea, hasta empiezas tú misma a hacer una lista y tú dices, ¿y qué hay de malo en mí? Pero que, no sé, pero verdad, uno empieza a decir, pero si yo soy una buena persona, yo no robo, yo no mato, yo no he tenido cosas así extravagantes que... Y ahí me gusta mucho lo que dice el Papa. Es una mirada todavía muy superficial de lo que es el bien, de lo que nuestra vida influye o no influye, o cómo toca o no toca. Porque colocarte en esa actitud, me gustan los 3, digamos, puntos que él marca. Un reconocimiento sincero. Sincero. Señor, ¿qué hay en mi vida que tendría que verdaderamente cambiar? ¿Qué hay en mi amor que se tiene que hacer más firme, más parecido al tuyo? Pues sí hay cosas muy buenas en nuestra vida, por supuesto, y más nosotros que somos personas que le buscamos a Dios y buscamos estar en su luz. Pero no sé si os pasa a vosotros, pero cuanto más uno se acerca a Dios, más pobre y miserable se ve, ¿eh? Que yo estoy diciendo esto, pero me está viniendo mucho a mí misma. O sea, cuanto más te acercas a la luz, pero no porque Dios te esté señalando con el dedo, sino porque tú te das cuenta de tanta bondad y tanto bien que Él te hace y que Él es, y qué pobre y raquítica es nuestra respuesta. ¿Verdad que sí? Que te da en abundancia. Y tú siempre calculando, midiendo, bueno, yo te voy a regalar este tiempo, pero siempre estamos calculando con Dios. Yo lo digo por mí, yo no lo digo por vosotros, lo digo por mí. Muchos momentos digo, Señor, o sea, ¿qué calculadora soy? ¿Qué mido? ¿Cómo mido? ¿Cómo busco? Y tú siempre ahí, dándote, siempre entregando. Entonces, cuando uno se pone sinceramente delante de Dios, no es que Él te acuse de nada, es que tú misma te das cuenta, digo, ay Señor, qué amor todavía qué corazón de pollo tengo yo frente a tu corazón. Qué mirada tan corta para mirar a las personas, para mirar a las personas que te cuestan a veces también, las situaciones que te cuestan. Qué mirada tan recortada. Y tú tienes otra mirada. Y cuando te pones un poquito los lentes de la misericordia, esos son los lentes de Dios, ¿no? Los que usamos lentes, ¿ves? Yo si me quito esto no veo, o no leo, ver veo, pero para leer me volvería un 8. Ya me quito esto, ya no, ya ves, las letras se hacen borrosas. Pero es impresionante que te pones los lentes, perfecto, los lentes de la misericordia de Dios, para ver a las personas, a esas incluso las que te cuestan, las que son difíciles, porque hay personas difíciles en nuestra vida, o a veces los difíciles también somos nosotros. Entonces, empezar sinceramente, doloridamente, pero no con esa culpa del asceta perfecto, del Pelagio, yo tenía que ser buena porque todo lo que me das y todo lo que he recibido, ¿cómo es que te empiezas a latigar? No, no es eso. Es el dolor de alguien que te ama mucho y tú amas poco. No sé si os ha pasado esta experiencia, ¿no? A mí me ha pasado sobre todo con mi madre, que casi no la veo, porque ahora por la vida misionera yo no estoy mucho tiempo con ella. Entonces mi madre yo la he visto envejecer, o sea, cuando voy, de hecho este año voy a volver a verla después de 4 años. Y la estoy viendo por el internet, que gracias a Dios hablamos mucho y tal. Pero fijaros, yo ya solo verla en el internet, el Día de las Madres hicimos una reunión con mis hermanos y ella se puso ahí. Estas cosas del internet ya no se aclara mucho, pero ¿dónde está? ¿Pero cómo le voy a hablar? Yo me moría de la risa y entonces cuando me escuchó, mamá, ¿dónde estás, hija? Entonces, claro, vi la pantalla y ella se queda así toda admirada, hola, pero ¿sabéis que me entró como digo, porque vi tanto amor en sus arrugas?
Mi madre cumplió 85 años este año. Y nunca había experimentado yo eso. O sea, de hacerme verdaderamente, y eso viéndola en la pantalla. Estas arrugas yo las he producido. Y entonces yo les inventé con mis hermanos hacer una dinámica de regalos espirituales, que no solo darle cosas. Además, siempre a la mamá lo que le regalan es la batidora, la plancha para que trabaje más. Digo, pero regalarle otra cosa que no sea cosas para que trabaje más, porque todo el año está trabajando en la cocina, limpiando, entonces le regalan la pulidora. A veces los hijos somos así, no sé. Entonces yo le dije a mis hermanos, no, vamos a regalarle a mamá algo que nazca de nuestro corazón. Y a mí me salió de verdad en ese momento decirle, gracias. Veo en tus arrugas mi vida. Veo mucha entrega, mamá. Yo soy misionera y que entrego la vida. Y veo tu vida y veo tanta entrega. Gracias. Y ella se emocionó y se quedó callada, ni me dijo ni mu. Porque no sabe decir tantas cosas, no es tan habladora como esta hija suya que tiene. Pero no importa palabras, cuando la vida te habla, ¿veis? Entonces, eso, y al mismo tiempo, después que terminé aquella conversación, me saltaron las lágrimas porque era como el dolor de decir, pero es una opción que yo vivo, estoy en la distancia. Y ella me decía, hija, te quiero ver, ¿cuándo vas a volver? Digo, mamá, este año, porque el año pasado tenía que haber ido, pero por la pandemia, por eso es que se saltó un tiempo más. Era complicado viajar, entonces ya este año, Dios mediante, vamos a vernos, ¿no? Pero, no sé, como un sentimiento así que te llega al corazón, no sé si os pasa, ¿verdad? Cuando veis, hablo de los padres porque para mí es una imagen o un hijo especial, ¿verdad? O sea, alguien que te cuesta mucho, también en el sentido positivo y en el otro, que a veces hay gente que nos santifica, ¿verdad? Pero cuando llegas a verlos con otra mirada, te da como algo en el corazón, como decir, Señor, yo necesito más amor para esta persona, y no lo tengo. ¿No os ha pasado esto? Ya no es lo que le reclamas al otro, es el amor que tú entiendes que tendrías que poner y no pones. Ese es el dolor del que habla, ¿ven? Entonces esto es otra cosa. Y se necesita la gracia de Dios que te ponga sus lentes para verlo. Porque si no, uno se pierde de estas experiencias de conversión de verdad, hondas, sencillas y hondas. Yo ese momento que viví con mi mamá fue un momento de conversión muy bonito. Y cada vez que le veo, siempre le digo gracias. Pero deja de decirme gracias, digo, es que no me sale otra palabra. Gracias, mamá. Gracias, ¿cómo te valoro? Y cuánto lamento los años que era una quejica y como somos todos los hijos, no me gusta eso que haces, y uno quejándose y pidiendo, y la mamá ahí, dando. Como muchas otras experiencias, ¿no? Pero esta es muy honda, yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Entonces con Dios es igual. ¿Cuánto nos da Dios, verdad? Cuánta paciencia, cuánto cariño, cuánta entrega, cuánta luz, cuánto esperar, cuánto callar. Si uno se detiene sinceramente y dice, Señor, ¿cuánto te he hecho esperar? ¿Cuántos años? ¿Cuántas horas? Indiferente, altanero, hasta rechazándote. ¿Cuánto tiempo? Y Dios que te mira con cariño y dice, qué bien que ahora me miras de otra manera. Estaba esperando este momento. ¿Veis qué conversión más hermosa? Pero esto se necesita gracia, ¿eh? Esto se hace dejándose tocar por la gracia de Dios, colocándose. Y esto es empezar a vivir, el último punto, en la gracia. ¿Qué es vivir en la gracia? El último número es muy bonito. Y el Papa sencillamente dice ahí, aprender a reconocer al Dios todopoderoso que camina contigo. Él lo habla desde una cita de Génesis, del 17:1, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, yo soy Dios todopoderoso, camina en mi presencia y sé perfecto, ¿verdad? Pero eso se oye así como un mandato serio, pero es todo un sentido precioso, es todo lo contrario, es decir, reconoce que hay alguien fuerte y grande que sostiene tu vida. A mí las imágenes más así coloquiales que se me hacen, ¿saben cuál es? El papá cuando va con un bebé pequeñito, que va el bebé caminando torpemente, cuando ellos van empezando a caminar, que son muy torpes, y se pueden caer, ponen el piecito así, y van así, y me encanta ver al papá o a la mamá, pero sobre todo el papá,
O estos papás así grandotes con el chiquitico que lo obliga a agacharse y lo va llevando así. Y el niño va como feliz pensando que él puede, pero en realidad puede porque tiene detrás. Y ves que el niño no tiene miedo, hasta se podría lanzar a un precipicio. Hay niños que tú ves que se lanzan porque sabe que el papá es fuerte y lo va a agarrar. Y de hecho juegan, ¡ay! Y el niño se lanza sin pensarlo, que uno de adulto pues dice, Dios mío, que nos volvemos unos cobardes miedosos. ¿Ven? Empezamos a desconfiar. Lanzarme, Miki, ¿qué brazos hay aquí? ¿Qué fuerzas hay aquí? En cambio el niño se lanza. La gracia tiene mucho de esto. Es decir, yo sé que mi vida está sostenida y bien sostenida, que hay unos brazos fuertes en que pase lo que pase, en cualquier momento de mi vida, yo puedo correr y saltar y me va a sostener. Caminar humildemente en la presencia de este Dios fuerte que sostiene nuestras vidas. Y en unión con Él, que es una vida de oración. Que es, ojalá que todo esto que vamos hablando de la palabra, del Evangelio de Mateo, todo esto que vamos conociendo, nos haga personas orantes, amantes de este Dios que ya le vamos conociendo, no solo en las ideas y los contenidos que son muy importantes conocerlos, por eso los compartimos, pero que lleguen a ser eso, esa gracia que me baña y yo no dudo en correr a su presencia, en vivir junto a Él y en cualquier situación más positiva que me pueda suceder en la vida o más dura, yo sé en quién pongo mi confianza. Entonces, vivir en la gracia es vivir en una confianza y en una cooperación detrás en la hoja. Ya no nos va a dar tiempo ahora, pero yo os invito de verdad que en vuestras casas después toméis estas citas, nos volvemos cooperadores, como dice ahí San Pablo en la 2 de Corintios 6:1. Como cooperadores os exhorto a que no recibáis en vano la gracia de Dios. O sea, esa lluvia abundante de este Dios que viene fuerte, que sostiene, que me pide que no pueda todo, ni lo haga todo, ni lo sepa todo, sino que aprenda a caminar con Él humildemente. Entonces yo me convierto en un colaborador. En primer lugar, ¿en dónde? En tu propia vida, porque la dejas pasar, no la retienes, no la tapas, o no te quieres vivir no sé cómo para no dejarle actuar, sino que la dejas pasar y eres una corriente que va invitando a muchos con tu vida, con tus gestos, con la manera de ser, de estar, a que hay alguien que sostiene. Y vuelvo al ejemplo de nuestra hermana que no está esta noche aquí, Esmeralda, y su hermana. ¿Y cómo ella está viviendo esa enfermedad, su hermana? Un momento difícil. Y está contagiando a todos de un abandono y una confianza. Yo le decía, qué gracia tiene esta hermana tuya. Porque otra persona podría estar renegando, podría estar tensa, podría estar... Ella está abandonada en Dios. Eso es gracia. Entonces, que nosotros como ella, cada uno de nosotros tenemos distintas situaciones, distintos retos, seamos colaboradores, como Cristina, colaboradores que dejamos pasar la gracia y que contagiamos, porque se convierte en un contagio impresionante de vida. Y bueno, ahí empieza todo un camino de santidad, de ser perfectos, ¿ves? Pero no es una perfección humana, ascética, no, es una perfección en el amor, de personas tan distintas que en nuestro día a día vamos dejando pasar a través de nuestros gestos, a través de nuestras palabras, a través de nuestra manera de vivir nuestra vida, que los otros digan, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? ¿Qué te pasa a ti? Pues ¿qué pasa a Dios? Que yo dejo pasar la vida de Dios y la gracia de Dios, y no en vano. Y te invito a ti a que te dejes llenar, inundar de esa presencia. Está ahí el Salmo 139, ¿no? Tan bonito, y muchas citas, pero que es una presencia, una gracia, una fuerza, una vida que te cubre por delante, por detrás, te aprieta, ¿no? Y qué bonito vivir así, que ya nos acercamos a la Pascua,
volver otra vez al corazón de Dios y decir, Señor, yo quiero que esta Pascua 2023 tu gracia me inunde. En la Pascua, Dios mío, por eso es que la Iglesia la celebra con tanta fuerza. Y por eso el domingo de resurrección es un grito que se tocan las campanas, que debería ser, bueno, es que es una fiesta. ¿Por qué? Porque se derrama la gracia abundantísima de esa entrega que nos levanta a la vida de Dios, a la comunión plena con Dios, a la salvación eterna y plena con Dios, estrenada aquí. Eso es por eso nos decimos, ¿qué decimos? Feliz Pascua de Resurrección, feliz, pero que sea de verdad, o sea, que no sea una expresión, ¿ves? A veces la decimos así mecánicamente porque el domingo de Resurrección se dice feliz Pascua de Resurrección, feliz Pascua, pero es feliz, pero realmente te sientes inundado. Estas Pascuas ya lo compartiremos después, pero tenemos que tener ese ojo de buen mercader y decirle, Señor, ya estamos en el sprint final, acercándonos cada vez más a ese momento central de nuestra fe, que es la Semana Santa, que es la Pascua, el paso. Que sea un paso de gracia en mi vida realmente esta Semana Santa. Entonces, metámonos en esta corriente de gracia. Yo os invito, ya aquí no nos da tiempo, vamos a terminar, vamos a hacer una acción de gracias, pero sí quiero invitar a todos a que tengamos de verdad un momento muy, muy personal de estrenar estas propuestas de gracias. Es decir, me voy a quitar el paraguas, voy a buscarme un rato así en casa, en la parroquia, en un espacio tranquilo, Señor, y me voy a quitar, ya he hecho un camino en esta cuaresma, ¿verdad? Estoy segura que habéis hecho desde los retiros, encuentros, toda esta dinámica que se va viviendo aquí en la parroquia y seguramente en otros lugares. Y diríais, ya, pero bueno, si queda algún resquicio de algo, si falta algo, volveros a poner desde esta invitación, Señor, me voy a quitar ya todos los impermeables, como los niños cuando se dejan mojar en la lluvia, que los papás los riñen, porque después se enferman, pero que tú sales descalzo. No sé si aquí se acostumbra, aquí son otros climas. Allí como es más tropical y caen unos aguaceros, eso da gusto ver a los niños, que después los papás los recogen, pero salen y se bañan por los tubos que sale el agua, porque cuando llueve, llueve durísimo y cae el agua y tú los ves chapoteando y se meten en los de estos de los aleros y se dejan empapar. Bueno, ojalá que nosotros, si queda algún resquicio que se tiene que llenar de esta gracia para que la Pascua, que es el tiempo que vamos pronto a vivir y a celebrar, sea Pascua en mi vida, bueno, quítate todos los impermeables, todos los rincones y deja que esta gracia de Dios pase. Que no nos reservemos nada, que no temamos mostrarle a nuestro Dios pues nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestras incertidumbres, sino como decía ahí San Agustín, Señor, dame lo que necesito y pídeme lo que quieras. Regálame, Señor, en esta Pascua que se avecina, que ya está más cerca, dejarme llenar de ti, elegirte a ti como mi vida y elegir dejar pasar tu vida abundantemente sobre mí, porque mirad, ya no solamente se queda en vosotros, de verdad, cuanto más uno comparte la palabra de Dios y ve gente que se la toma en serio y lo empieza a aplicar en su vida y ver el bien que una persona que se deja inundar por la gracia de Dios hace en una familia, hace en un ambiente de trabajo, hace en una parroquia, es grande, no nos podemos ni imaginar. Y lo más grande es la santidad. Pero ¿quién me dice a mí que no estoy delante de santos y santas que están escuchando? ¿Cómo muchos santos y santas llegaron ahí escuchando a Dios seriamente? Y parándose una vez en la vida y diciendo, hasta aquí mi mediocridad, hasta aquí mi ir a dos juegos, el mundo y las cosas que no me acaban de convencer y lo que tú me dices. O yo entiendo tu llamada, ¿por qué no? Esta gente hermosa que tengo aquí y los que están escuchando, que no están aquí, pero están. Y esa persona y esa vida, tú y yo, podemos marcar un camino de gracia para muchos. Porque Dios no se queda pequeño. O sea, Dios no nos da un poquito para que seamos un poquito mejores, un poquito más calmaditos, un poquito más. No.
Dios tiene un corazón tan grande que mira muy lejos con tu vida. Entonces, que ojalá nos dejemos inundar por su gracia y colaboremos con ella. Entonces, vamos a terminar agradeciéndole, ¿verdad?, esa invitación y pidiéndole que, como María, nuestra Madre, que la llena de gracia, se dejó inundar, que también nosotros, en este tiempo que nos queda de la Cuaresma, nos dejemos tocar abundantemente y vivamos esa conversión total, Señor, que tú necesitas hoy de nuestra vida, que podamos creer que a través de nuestra vida tú puedes iluminar la vida de muchos y podemos dejar una huella de gracia, de amor para muchos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues muy bien.